Resulta fascinante visualizar la siguiente escena, sacada directamente de los registros históricos que estamos revisando hoy. A ver, cuéntame. Es el año 1984. El invierno está golpeando con una fuerza tremenda a la entonces Unión Soviética. Ajá. ¿Me imagino el frío? Sí, literal, un clima extremo. Y de pronto, a una hora muy específica de la tarde, las calles de Moscú y de otras ciudades principales empiezan a vaciarse. ¿Así, de la nada? De la nada. O sea, los comercios detienen su actividad, la gente deja caer las herramientas de trabajo y hay una prisa colectiva por llegar a casa y encender la televisión. ¡Qué locura! Y no era por un anuncio del gobierno ni nada parecido, supongo. Para nada. No hay un anuncio de estado inminente ni se están transmitiendo las Olimpiadas. Millones de ciudadanos soviéticos se están congelando frente a la pantalla para ver a una actriz mexicana protagonizar un drama de romance y lágrimas. ¡Wow! Es una imagen increíble. Totalmente. Y bueno, con esta imagen, bienvenidos a este análisis a fondo. La misión de hoy, para quien nos escucha, es desmenuzar una pila de fuentes, artículos y retrospectivas sobre un fenómeno cultural que muchas veces damos por sentado. Claro, porque crecimos con eso en el fondo, ¿no? Exacto. El objetivo es descubrir cómo las telenovelas mexicanas de los años 80 y 90 dejaron de ser, pues, un simple pasatiempo de sobremesa, para transformarse en auténticas maquinarias de influencia global y de poder económico. Y fíjate que el término maquinaria es el más adecuado para abordar estos documentos. Al revisar los datos duros de esta retrospectiva, lo primero que resalta es, digamos, un error de percepción histórico muy fuerte. ¿A qué te refieres con error de percepción? A que se suele catalogar a estas producciones como entretenimiento desechable, o sea, como una narrativa menor solo para pasar la tarde. Claro, como si no tuvieran peso real. Ándale. Sin embargo, el análisis profundo revela que funcionaron como un sismógrafo social sumamente preciso. Estaban registrando los cambios morales de una nación entera. Y al mismo tiempo exportando, ¿no? Exactamente. Simultáneamente, representaron una industria de exportación masiva que obligó a redefinir los estándares de la televisión internacional. Cruzaron fronteras geopolíticas, de idioma y de ideología. En plena Guerra Fría, además. Sí, en la Guerra Fría y décadas posteriores. Fronteras que en ese entonces parecían impenetrables. Híjole, para poder dimensionar ese cruce de fronteras, los apuntes sugieren que primero hay que entender la piedra angular. La fórmula original, digamos. Justo, la fórmula clásica que sirvió como caballo de Troya para conquistar el planeta entero. Los reportes mencionan un título en particular de 1979 que parece haber roto absolutamente todos los esquemas de distribución. Ah, sí, se exportó a más de 120 países. Una locura. O sea, ¿cómo es posible que una historia local, producida en foros de la Ciudad de México, haya paralizado la audiencia en Rusia, en China y en el Medio Oriente? Pues mira, el título al que hacen referencia a las fuentes es Los ricos también lloran, protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra. Clásica. Y para entender su éxito astronómico hay que mirar la estructura del guión. La premisa sigue a una joven en situación de calle que, por una serie de azares casi inverosímiles, termina viviendo en la mansión de una de las familias más ricas del país. Ajá, y se enamora del hijo rebelde, ¿verdad? Exacto, se involucra con el hijo rebelde de la dinastía. A simple vista, claro, parece un cliché. Totalmente un cliché. Pero el mecanismo subyacente que hizo que un espectador en Turquía o en Filipinas se quedara pegado a la pantalla es la adaptación del viaje del héroe, o de la heroína en este caso. Claro, o sea, debajo de todo el maquillaje y los peinados extravagantes de la época, había algo más profundo. Sí, la trama codificaba temas universales, la marginación absoluta frente al poder, la lucha de clases y la búsqueda de redención a través del amor. O sea, el sufrimiento por la injusticia social no requiere traducción. Al leer sobre ese nivel de alcance mundial, la conexión más lógica que me viene a la mente es el fenómeno actual del K-pop, o de los dramas coreanos. ¡Wow! ¡Qué buena analogía! Es muy cierto. Sí, o sea, hoy en día para nuestra audiencia parece muy normal que el mundo entero consume historias de Seúl, aprendiendo palabras en coreano y adoptando sus estándares de belleza. Pero al revisar estas fuentes, queda clarísimo que fue el soft power, el poder blando original de México. Se estaba exportando un idioma, una visión particular del drama y pues una estética cultural al resto del globo.
Y generando una fascinación sin precedentes. O sea, se trataba de una diplomacia cultural no oficial. ¿Literal? Y esa penetración de mercado llevó a la industria mexicana a perfeccionar la receta hasta convertirla casi en una ciencia exacta. ¿Cómo en qué producciones? Pues las fuentes destacan producciones posteriores como La Usurpadora, a finales de los 90. Ahí la actriz Gabriela Spanik ejecuta el famosísimo recurso de las gemelas opuestas. Ah, sí, La buena y la mala. ¡Ándale! Una narrativa de suplantación de identidad entre la hermana empobrecida y sacrificada y la hermana frívola y calculadora. Este tropo narrativo ofrecía un conflicto tan claro, tan visceral, que su doblaje a decenas de idiomas resultó un éxito comercial arrollador. Y hay un bloque en la investigación dedicado exclusivamente a algo llamado, la trilogía de las Marías, en los años 90. Con la cantante y actriz Thalía, por supuesto. Exacto. Aparentemente esto la catapultó a un nivel de fama casi religioso en lugares como Filipinas. Sí. Fue un ídolo masivo allá. Pero, a ver, revisando la sinopsis, las tres historias suenan casi idénticas. En una es vendedora de billetes de lotería, en otra recolecta basura en un barrio marginal, y en otra, pues, es una joven costeña que no sabe leer. Ajá, pero el arco es el mismo. Justo. En todas se enfrenta a una familia de millonarios crueles y termina triunfando. Y aquí me surge una duda. Dime. Si esta fórmula de la joven ingenua sufriendo a manos de villanos caricaturescos imprimía dinero a nivel mundial de una forma tan segura, hay algo que no encaja en la línea de tiempo. ¿En qué sentido? ¿Por qué de repente los productores decidirían alterar una receta que dominaba el mercado global para empezar a experimentar con historias francamente extrañas? Pues la respuesta radica en la evolución del consumidor y en el riesgo de saturación del mercado. Mantener un monopolio global de atención requiere anticiparse al cansancio de la audiencia. Claro, renovarse o morir. Exactamente. Los productores notaron que, si bien la fórmula de la pobreza a la riqueza funcionaba maravillosamente, el público mexicano de los 80s empezaba a exigir mayor sofisticación narrativa. Querían algo distinto. Sí, para evitar la fuga de espectadores hacia otras opciones de entretenimiento, tomaron la decisión corporativa de inyectar géneros cinematográficos totalmente ajenos al romance tradicional dentro del horario familiar. O sea, arriesgaron todo. Todo. El experimento más radical y pionero documentado en estas fuentes ocurrió en 1983 con una producción llamada El Maleficio. A ver, es aquí donde entra el tema del ocultismo. Porque, híjole, las notas del caso resultan difíciles de creer. ¿De verdad se introdujo brujería real en una telenovela nacional de máxima audiencia? Efectivamente. Y para comprender la magnitud del riesgo de hacer eso en los 80, hay que contextualizar a la figura principal. Ernesto Alonso. Ajá, Ernesto Alonso. Él no solo producía, sino que protagonizaba la historia. Era un actor veterano, profundamente respetado y asociado con el drama clásico de altísima moralidad. El señor telenovela. Justo. En El Maleficio, él interpreta a un empresario corporativo sumamente poderoso. Pero el giro argumental que resultó un shock cultural para la época es que su poder no venía solo de la corrupción financiera, sino de un culto oscuro. No me digas. ¿Sí? El personaje realizaba rituales de hechicería frente a un altar demoníaco en su propia oficina para destruir a sus rivales. ¡Qué fuerte! O sea, introducir fuerzas oscuras en una sociedad mexicana que era profundamente conservadora en esa época pudo haber resultado en una censura masiva, o mínimo un boicot comercial. 300 episodios, y posteriormente se convirtió en una película para cines. ¡Wow! Ese salto al cine explica mucho. Demuestra que no solo estaban jugando con las temáticas, sino que estaban rompiendo las barreras del formato mismo. Totalmente. Y los documentos muestran que el nivel de riesgo solo fue en aumento. Por ejemplo, en 1988 aparece El extraño retorno de Diana Salazar. Un clasicazo. Sí, la investigación la describe como una mezcla loquísima entre gótico, ciencia ficción e historia pura. La trama arranca en el siglo XVII durante la Inquisición, mostrando a una joven quemada en la hoguera por tener poderes de telequinesis, y luego reencarna en los 80s. Así es, con Lucía Méndez. Y los reportes detallan que los ojos de la protagonista cambiaban de color a un amarillo brillante, mediante efectos especiales.
Efectos especiales en un melodrama diario. Era algo nunca antes visto. Y ese mismo año, la ambición visual parece haber explotado todavía más con El pecado de Oyuki. Híjole, El pecado de Oyuki representa un punto de inflexión gigantesco en la infraestructura técnica de la industria televisiva. ¿Por qué lo dices? Porque no se limitaron a escribir un guión sobre Japón. Las fuentes detallan un esfuerzo logístico titánico. O sea, la televisora invirtió presupuestos exorbitantes para importar maquillistas asiáticos. Los trajeron hasta México. Sí, y también para investigar costumbres de la era Meiji y construir inmensos jardines orientales y pagodas literales dentro de sus instalaciones en la Ciudad de México. ¡Qué locura! Construyeron un pedazo de Japón. Exacto. El objetivo no era hacer una parodia, sino un retrato con aspiraciones de fidelidad histórica. Este nivel de exigencia obligó a los directores de cámara, a los iluminadores y escenógrafos a abandonar sus técnicas tradicionales, pues, y elevar sus estándares a un nivel casi cinematográfico. O sea que la ambición creativa jaló a la innovación tecnológica. Esto explicaría por qué los valores de producción cambiaron tan drásticamente hacia los años 90. Claro, ya no había vuelta atrás. Porque hay menciones muy específicas sobre Corazón Salvaje en el 93, que según los apuntes, ya no parece grabada en un set de cartón, sino que luce como una película de época internacional. Esa transición es fundamental. Hasta entonces, la norma era la telenovela de foro, grabada de manera casi teatral con 3 cámaras estáticas y luces súper planas. Sí, como una obra de teatro grabada. Justo. Pero con producciones como Corazón Salvaje, ambientada en el siglo XIX, se adopta un lenguaje visual completamente nuevo. Se filma en locaciones costeras reales, el rigor histórico del vestuario es estricto y el montaje se vuelve muy dinámico. Y hasta la música cambió, ¿no? Sí, la estrategia de comercialización internacional se volvió quirúrgica ahí. Un dato súper revelador de las fuentes es la adaptación de la banda sonora según el mercado objetivo. A ver, cuéntame de eso. Mientras en México el tema principal era interpretado por Manuel Mijares, un cantante pop local muy popular, para su distribución en Europa, específicamente en España, se contrató al tenor Plácido Domingo. ¡Guau! Plácido Domingo cantando el tema de una telenovela. Sí, al dotar al género de un rigor estético y musical innegable, lograron legitimar el melodrama televisivo en los círculos críticos internacionales. A ver, analizando esta secuencia de eventos me parece increíble. Combinar telequinesis, construir un barrio japonés en el centro de México y rodar historias de piratas con estándares de cine requería un atrevimiento espectacular de los productores. Requería mucha visión, sí. Y subestimar la apertura mental del público masivo es un error súper común en los medios. Pero aquí queda demostrado que la audiencia estaba hambrienta de innovación visual y narrativa. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, al leer esto, noto que hay un vacío demográfico evidente en este análisis. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues, si la industria estaba invirtiendo millones en tramas góticas de reencarnación, ocultismo corporativo y dramas históricos pesados para adultos, ¿no estaban alienando por completo a una generación más joven que no tenía ningún interés en esos temas? Ándale, diste en el clavo. Ese fue precisamente el diagnóstico de los ejecutivos a finales de los 80. Se dieron cuenta de que tenían un punto ciego monumental, que eran los adolescentes. Claro, los que estaban en la secundaria o prepa. Exacto. Este segmento de la población, con un poder adquisitivo emergente y una influencia fuertísima en el consumo del hogar, pues no se veía reflejado en las tragedias de la Inquisición ni en los conflictos corporativos. Necesitaban su propio espacio. Sí, y la respuesta a este vacío fue la creación de un subgénero totalmente nuevo. En 1987 se lanza Quinceañera, que está catalogada formalmente en los registros como el primer gran melodrama juvenil. Y según las notas, no se trataba simplemente de un romance de preparatoria ligero y ya. No, para nada. Parece que el impacto social de Quinceañera fue muy profundo, porque abordó temas que hasta ese momento eran un tabú tremendo en televisión nacional. Por primera vez, los diálogos no sonaban a un libreto almidonado. Hablaban como los chavos de verdad. Exacto, usaban la jerga real de las calles. Y además, la estructura del antagonista cambió por completo. Las fuentes resaltan muchísimo la figura de Memo, un pandillero de barrio. Ah, el personaje de Sebastián Ligarde. Ese mero.
Ya no era la clásica señora millonaria haciendo maldades en una mansión, sino una amenaza urbana, cruda y aterradoramente cercana a la realidad que muchísimos jóvenes vivían en sus propios vecindarios. Así es, la introducción del realismo urbano fue clave, pero estoy convencida de que la pieza maestra de este nuevo modelo fue la integración de la industria musical. Ah, claro, el tema principal. El tema de Quinceañera, interpretado por el grupo pop juvenil Timbiriche, se convirtió en un himno generacional instantáneo. Los productores entendieron ahí que la música pop y el drama juvenil eran industrias simbióticas. Se alimentaban una a la otra. Exactamente. Y esta hipótesis se confirmó y explotó comercialmente a lo grande en 1990 con Alcanzar una estrella. Esa también la mencionan mucho. Sí, la premisa inicial abordaba la vida de una estudiante tímida que idealizaba a un cantante famoso. Pero lo que verdaderamente revolucionó los medios de comunicación ocurrió un año después con su secuela. ¿Alcanzar una estrella 2? Ajá, al ejecutar una estrategia que, te juro, hoy estudiaríamos en las escuelas de negocios más prestigiosas. A ver, quiero asegurarme de estar entendiendo correctamente este punto en mis notas porque parece adelantado a su época por varias décadas. Las fuentes indican que dentro de la trama de esta novela los personajes formaban un grupo musical ficticio llamado Muñecos de Papel. Así es, era una banda falsa en la historia. Pero entonces, esa banda falsa salió de la pantalla y se fue de gira por el país real. O sea, ¿cómo funcionaba siquiera la logística de algo así en los 90s? Pues funcionaba borrando deliberadamente la línea entre la ficción y la realidad. Esto es lo que hoy conocemos conceptualmente como narrativa transmedia. ¡Guau! Sí, mucho antes de que existiera el término en el mundo digital, la industria televisiva armó una maquinaria logística impresionante que permitía a los actores salir del foro de grabación y subirse a escenarios en estadios reales llenos de gente. Estadios reales. Álbumes físicos reales bajo el nombre del grupo ficticio y lograron ventas de platino. La genialidad de esta maniobra reside en que rompieron la cuarta pared de una forma comercialmente imparable. Es como si hoy en día, no sé, una serie sobre una banda de rock en una plataforma de streaming anunciara de repente que va a dar un concierto en el estadio de tu ciudad y los boletos se agotaran en minutos. El nivel de inversión es brutal. Es que la inmersión se transformó en un estilo de vida. O sea, el espectador ya no era un consumidor pasivo que apagaba el televisor a las 9 de la noche y ya. Claro, el consumo continuaba. Exacto. La experiencia se extendía a la compra de casetes, la asistencia a conciertos multitudinarios y la adopción de las modas que veían en la pantalla. Convirtieron una simple transmisión diaria en un ecosistema de entretenimiento de tiempo completo. Y el ciclo natural de ese ecosistema, me imagino, es que esos mismos jóvenes eventualmente crecieron. Los adolescentes que llenaban estadios en los 80 se convirtieron en adultos jóvenes en los años 90. ¡Claro, maduraron! Y al revisar los eventos históricos de esa década en México, pues es evidente que el país atravesó crisis económicas profundas, cambios políticos y una transformación social muy turbulenta. Sí, los 90s fueron años muy duros y complejos. Entonces, el clásico cuento de hadas de la joven virgen y pobre siendo rescatada por el príncipe millonario ya no encajaba con el entorno. Siento que la sociedad demandaba ver en la pantalla la misma moralidad gris, compleja y difícil que enfrentaba en las calles de manera cotidiana. Tienes toda la razón. La madurez social del espectador exigía urgentemente otro tipo de espejos. Y un salto demográfico muy interesante ocurrió en 1993 con Dos mujeres, un camino. Ah, con Eric Estrada. Exactamente. Por primera vez en la historia del género de máxima audiencia, el protagonista masculino no era un ejecutivo de traje sastre que operaba desde un rascacielos. Era un trailero, ¿no? Era un chofer de transporte de carga, un trailero de la clase trabajadora que conducía por las carreteras del país. La trama principal no era la lucha contra un villano maquiavélico, sino el conflicto interno de un hombre de clase media lidiando con una doble vida amorosa. O sea, su esposa por un lado y la otra mujer por el otro. Sí, su esposa devota interpretada por Laura León y una joven moderna interpretada por Bibi Gaytan. Y las fuentes reportan que la indecisión de este personaje generó debates acalorados en espacios de trabajo y mesas familiares en todo el país. Me imagino. Sí, literal. Dividía la opinión pública sobre cuál era el desenlace moralmente correcto para él.
Ese nivel de debate público, me parece, preparó el terreno para algo todavía mucho más radical. La cronología de nuestros documentos nos lleva a 1996, que está marcado como un año súper crítico. Sí, es un año bisagra. Se menciona la aparición de Nada Personal, pero lo fascinante aquí no es solo la historia, sino el nacimiento de una competencia directa en el mercado con una nueva televisora. TV Azteca entra al juego. Exactamente. Esta producción cambió por completo la paleta de colores y el tono al introducir una narrativa de corte policíaco. Y aunque los reportes señalan cuidadosamente que la serie no tomaba una postura política partidista específica, sí se atrevió a retratar temas de corrupción sistémica. Que eso ya era muchísimo para la época. Visualmente pasaron de los foros perfectamente iluminados a cámaras al hombro en las calles, mostrando nexos oscuros entre funcionarios y corporaciones. Fue un choque frontal contra lo que la televisión abierta consideraba, entre comillas, apropiado para la familia. Totalmente. Y la introducción del thriller político demostró que el público estaba listísimo para masticar narrativas de alta tensión civil. Pero fíjate que la deconstrucción de las normas no solo ocurrió en el ámbito de la política ficción. ¿En dónde más? En las dinámicas interpersonales más íntimas. Un año después, en el 97, se emite Mirada de Mujer, una obra que provocó verdaderas fracturas en el pensamiento conservador. Claro. El núcleo de la historia seguía a una mujer de más de 50 años dedicada por completo a las labores del hogar, cuyo matrimonio se disuelve cuando su esposo la abandona por alguien mucho más joven. En la televisión tradicional, el destino de este personaje habría sido, pues, el sufrimiento silencioso. La resignación total y el refugio en la maternidad, ¿no? Exactamente. Pero la historia tomó el camino opuesto. Las notas destacan que este personaje no solo replantea su identidad, sino que experimenta un despertar sexual y emocional, involucrándose románticamente con un periodista 16 años menor que ella. Que interpretó a Ari Telch, sí. La controversia que generó esto fue inmensa, precisamente porque desafiaba todas las expectativas impuestas sobre la edad y el género en México. Y este fenómeno ilustra un proceso de liberación psicológica que ocurría paralelamente en el país. O sea, las telenovelas de esta época actúan como documentos sociológicos invaluables. Claro, son como cápsulas del tiempo. Marcan la transición de la figura femenina como una víctima pasiva de las circunstancias, siempre a la espera de un rescate externo, hacia protagonistas que se asumen como dueñas absolutas de sus deseos y sus cuerpos. Rompieron el molde. Sí. Estas mujeres ficticias empezaron a tomar decisiones activas sobre su felicidad, aun cuando esas elecciones desataban la furia y la condena del entorno conservador que las rodeaba. El empoderamiento narrativo comenzó a desmantelar la estructura tradicional del melodrama. Lo cual nos lleva al último punto de inflexión en esta cronología, fechado ya en el año 2004. Toda esta pérdida de la inocencia televisiva parece culminar con un personaje que destruyó definitivamente el molde de la protagonista perfecta. ¿Ruby? Ruby, exacto. La historia retrata a una estudiante universitaria de origen muy humilde, dueña de una belleza extraordinaria pero dotada de una ambición implacable. Sí, interpretada por Bárbara Mori. Memorable. Impresionante. En las fuentes analizadas, los sociólogos y críticos de televisión la catalogan sin dudar como una antiheroína o directamente como la gran villana de su propia historia, ya que utilizó la manipulación, la seducción y la traición hacia sus seres queridos con el único fin de escapar de la miseria y escalar socialmente. Así es. Pero a ver, al leer estos análisis, me surge una duda legítima sobre esa etiqueta de villana absoluta que le ponen. En un contexto macroeconómico de pobreza estructural, donde las oportunidades de movilidad social son estadísticamente nulas para la gran mayoría, ¿debemos interpretar a Rubí como la encarnación del mal? Es una gran pregunta. ¿O resulta ser más bien una estratega brutal de la supervivencia capitalista? Quizá la fascinación masiva con este personaje se deba a que una gran parte del público, muy en el fondo de su psique, admiraba su atrevimiento para ejecutar las tácticas de supervivencia que muchos fantasean, pero jamás se atreverían a realizar. Híjole, es que esa dualidad moral es justamente el núcleo del debate moderno. La respuesta abrumadoramente positiva de la audiencia en términos de rating validó una nueva era en el consumo de medios. Ya no querían santos en la pantalla. Exacto. El público demostró que ya no necesitaba identificarse con entidades moralmente inmaculadas.
De hecho, el rechazo hacia la perfección artificial se hizo súper evidente. La audiencia prefería la complejidad de un ser humano falible, impulsado por traumas, resentimientos y ambiciones desmedidas. Es más real, a fin de cuentas. Mucho más real. La evolución del personaje principal a lo largo de estas décadas es, en última instancia, el reflejo directo de la evolución intelectual del espectador. Totalmente de acuerdo. Se documenta una transición clarísima. Pasamos de una época que encontraba consuelo en cuentos morales, donde el bien triunfaba sobre el mal de forma súper limpia y predecible, a una modernidad que disfruta profundamente explorando las áreas, donde la línea entre el heroísmo y la villanía se vuelve casi indistinguible. Es fascinante. Analizando el viaje completo de esta inmersión que hicimos hoy, el arco narrativo es verdaderamente asombroso para nuestra audiencia. Es un viaje larguísimo y lleno de matices. Sí, o sea, comenzamos con la imagen de las gélidas calles soviéticas vaciándose por el poder de una fórmula de romance tradicional en Los ricos también lloran. Luego, observamos cómo la industria arriesgó su imperio introduciendo magia negra, reencarnaciones góticas e inversiones multimillonarias para recrear el lejano oriente. Una locura técnica. Increíble. Luego expusimos el nacimiento visionario de las estrategias transmedia, sacando bandas juveniles ficticias a realizar giras en estadios reales. Y finalmente, trazamos el crecimiento intelectual de la sociedad a través de historias sobre corrupción sistémica, mujeres maduras reclamando su derecho al deseo y antiheroínas cobrando una venganza implacable contra la pobreza. Y fíjate que este amplio recorrido histórico nos deja una conclusión analítica fundamental para todos los que nos escuchan. El consumo de cultura pop jamás debe subestimarse bajo la etiqueta de mero entretenimiento. Nunca. Al desmenuzar las fuentes detrás de estos fenómenos masivos de audiencia, obtenemos acceso a una radiografía invaluable del inconsciente colectivo. Observar lo que mantenía a millones de personas cautivas frente a un monitor a lo largo de 20 años, pues nos permite decodificar cómo se expandieron los límites de la tolerancia moral y cuáles eran las frustraciones silenciosas y las aspiraciones ocultas de toda una época. Definitivamente. Es una perspectiva que cambia por completo la forma de ver la televisión. Y para concluir este análisis a fondo, vale la pena dejar una pregunta al aire, una idea para quien nos escucha reflexione a nivel personal. A ver, dinos. Si se ha comprobado mediante estos registros que los melodramas de los 80s y 90s reflejaban a una sociedad que luchaba por sacudirse el conservadurismo y comprender su nueva y difícil realidad moral, pues basta con voltar a ver las listas de popularidad actuales. Las plataformas de streaming. Exacto. Al observar la abrumadora cantidad de series centradas en capos del narcotráfico, escenarios distópicos obscuros y antihéroes profundamente cínicos que dominan las plataformas en este momento, ¿qué nos revela exactamente esa preferencia sobre el estado de la salud mental, la esperanza y los miedos de nuestra sociedad actual? Es una interrogante durísima, pero muy necesaria de analizar en la vida diaria. Sí. Ha sido verdaderamente enriquecedor explorar la complejidad detrás de este fenómeno contigo. Y siempre es útil recordar aquella escena de 1984. A veces, los vehículos de influencia más poderosos del planeta no operan desde los ministerios de Estado, sino a través del brillo de una pantalla en nuestra sala. Exactamente. A través del brillo de una pantalla de cristal en la sala de nuestra casa. Hasta el próximo